Hola, muy buenos días, Karen, Buenos días, Jessica. Paula. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. Gracias también a todas las personas que se han conectado en este día. Para nosotros, se lo decía Karen hace un par de días, esta es una alianza súper ganadora porque efectivamente población migrante hay en todos los municipios del país, en mayor o menor grado. Y aunque ya hemos venido, gobierno nacional, gobiernos locales, cooperación, organizándonos para atender este proceso migratorio, pues no deja de ser retador. Sigue habiendo un flujo migratorio desde Venezuela hacia Colombia y de otros países. Recordemos lo que está pasando, por ejemplo, en nuestra frontera con Panamá. Tenemos migrantes de varios países de Sudamérica, de África, del Caribe, de Asia. No es un fenómeno menor y sin duda es un proceso supremamente retador. Por eso, desde USAID, desde hace aproximadamente unos 3 años, se viene trabajando una respuesta integral para la población migrante, pero no solo la migrante, porque es que una de las cosas que siempre escuchamos, Karen, es, bueno, pues que acá ya hay población pobre. ¿Y qué pasó con la población pobre colombiana? Y entonces yo ahora atiendo a la población migrante, ¿qué tengo que hacer ahí? No, una respuesta integral para la población migrante, para las comunidades de acogida que están acogiendo a esa población migrante, para los colombianos que están retornando de otros países, particularmente Venezuela a Colombia, para que puedan construir proyectos de vida aquí, para que los gobiernos locales tengan las capacidades para atender esta integración. Y aquí hay como unos mensajes muy puntuales que es importante que los participantes de hoy tengan muy Paula, presente. permíteme un segundo. Entonces te dejo ya a ti a cargo Ujú. de esta siguiente hora de formación Claro para que que sí. estés a cargo también de estar pendiente, por favor, de los mensajes, de las preguntas. Y aquí estará el equipo de Colombia Líder también detrás de cámaras, detrás de bambalina, Listo. acompañándote. Apoyándote. Muchas gracias, buen día. Claro que sí. Muchas gracias, Karen. Gracias, directora. Paula, ¿tú vas a compartir alguna presentación para que hagamos la prueba si la puedes compartir? Sí, es una muy sencillita. Tranquila. Vemos si funciona. Ujú. Eh, ¿Dónde está? ¿Cómo se comparte en Zoom? Ya. es- Ya estás compartiendo. Aquí. El tema es que no voy a ver Listo. fácil el chat. No, acá con de nosotros te vamos a ayudar leyendo preguntas. No te afanes que te decimos. Paula, hay preguntas. Listo. Súper, Jessica, gracias. Entonces, son como unos mensajes muy sencillos. Lo primero es tener presente un poco la magnitud del proceso del que estamos hablando. Venezolanas en todos los municipios y departamentos del país prácticamente. Y, y en total, según las últimas cifras de Migración Colombia, estamos hablando de 2,8 millones de personas con vocación de permanencia. Es decir, personas que se han identificado que quieren permanecer en Colombia, que quieren vivir en Colombia. Esto no incluye población en tránsito, la que está cruzando Colombia para irse a otros países, ya sea a otros países de Sudamérica, Ecuador o Perú, o sea, irse hacia Panamá. No, estas son las que se quieren quedar a vivir acá. ¿Quiénes son? Son aproximadamente 52% mujeres, 48, perdón, por ciento hombres. Hay menores de edad, aproximadamente un tercio. El mayor grupo, el más grueso, es población económicamente activa. Estamos hablando de personas entre 18 y 60 años, 59, 60 años de edad. La población adulta mayor es la menor. Realmente la población adulta mayor se ha quedado en Venezuela. Aquí tenemos es población joven y tenemos niños o población en edad de trabajar, adultos. Eh, y esta población, respecto al flujo migratorio, la forma que ingresaron a Colombia y siguen en Colombia, se dividen en dos grupos: población regular o en situación regular o población irregular. Hay dos mecanismos principales en Colombia para estar en estado en situación regular como migrante. Por un lado están las personas que tienen una cédula de extranjería. Ese es el mecanismo que siempre se ha usado. Son personas que tienen unas visas de trabajo, tienen su cédula de extranjería, están
con todos los derechos y garantías aquí en el país. En el caso de la población venezolana, por la forma en que se dio este flujo migratorio, que fue masivo, que fue intempestivo, que fue no necesariamente unas personas que estaban viniendo aquí a trabajar o invertir rápidamente, sino pues que migraron en unas condiciones de vida precarias, se fueron creando distintos mecanismos para regularizar su situación. El principal mecanismo hoy para estas personas es lo que se denomina el Estatuto Temporal de Protección, un mecanismo que se lanzó en 2021 que permite a las personas migrantes que han cumplido ciertos requisitos, sea de la forma en que entraban al país o del momento en que entraban al país, de tener un documento que se llama Permiso de Protección Temporal o PPT y que les permite acceder en general a servicios, a mercado laboral, que permite afiliarse a salud en el régimen contributivo, permite trabajar de manera legal en el país, pero permite sobre todo ser reconocido y que se sepa que están en el país y qué necesidades hay. Cuando uno habla de regularización, está hablando de un mecanismo que permite, primero, que las personas sean visibles. No es gratuito que en algún momento esa estrategia del estatuto se haya llamado visibles. Es fundamental saber cuántos son y quiénes son. Fundamental en términos, por un lado, de seguridad, sin duda. Hay que saber quiénes están en el país, pero también para saber cuáles deberían ser esas políticas nacionales y esas políticas locales, cuántos son los cupos necesarios para niños, cómo están las situaciones, no sé, de salud o epidemiológicas de la población para poderlos atender. Y eso se logra cuando están visibles, cuando no están escondidos, preocupados por una posible aportación, sino cuando pueden interactuar con el Estado colombiano, con gobierno nacional, con gobierno local. Entonces, el PPT ha sido el mecanismo desde 2021 para lograr esa regularización. Está en este momento en un proceso un poquito de stand-by mientras el gobierno nacional define cuál es como su próxima etapa. Los distintos momentos de regularización que establecía el estatuto se fueron agotando a partir de 2021 y hasta el año pasado, y en este momento solo es posible regularizar a niños escolarizados. Pero en general, lo que se ve es que hay aproximadamente 2 millones de personas regulares a través de los PPTs, que son los 416.000 y el 1.890.000, y hay una estimación de aproximadamente 500.000 de personas migrantes venezolanas que están en el país en situación irregular. Son personas o que entraron sin documentos o no entraron por los pasos fronterizos o extendieron la estadía que de pronto el pasaporte les permitía y pasaron a ser irregulares. Hay muchas situaciones que explican la irregularidad. Para esas personas está pendiente la definición de cómo pueden entrar al país, cómo pueden quedarse en el país de manera regular. Jessica, yo veo dos en chat. ¿Hay un par de preguntas? Hola Paula, buenos días. Con José Manuel de Comunicaciones de Colombia Líder. Sí, por ¿Cómo aquí estás? muy bien. ¿Y tú cómo vas? Bien, gracias. Por aquí hay una pregunta. Mercedes nos pregunta, pero en Colombia no se ha logrado cubrir la población en pobreza y ahora la población migrante también se debe cubrir. ¿Cómo se prioriza? No es, no es una cuestión de priorización. Miren, hay una cosa importante. Yo he sido parte de gobierno nacional y de gobierno local, y me he planteado esa misma pregunta. Uno tiene, cuando está en una alcaldía, uno tiene unas necesidades, unas urgencias inmediatas y una población que atender, unos recursos limitados. Aquí lo primero que hay que pensar, hay dos cosas que pensar para movilizarse y atender a esta población, y es que primero son personas con los derechos humanos, y Colombia ha suscrito convenciones sobre derechos humanos que le dan un poco un mandato de atender en general a la población al margen de su nacionalidad. Pero más allá de eso, sí hay casi 3 millones de personas quedándose en el país, personas que podrían trabajar, niños que deberían ser formados porque eventualmente van a ser adultos viviendo en Colombia. Casi que es hacerse zancadilla, pegarse un tiro en el pie, no promover que puedan integrarse. Tal vez hoy no veamos el costo, pero el costo a mediano y largo plazo de no promover la integración es muy costoso, con personas que no han estudiado, personas que no han trabajado, la población igual
cuesta. Las personas migrantes que se enferman y van a urgencias le cuestan al Estado, por ejemplo, mientras que si están en los sistemas que ha creado Colombia para protección social, para educación, para salud, para múltiples temas, el manejo es mucho más manejable. No se prioriza, está la población pobre colombiana que para la cual existen algunos mecanismos ya vigentes y que debe seguir en los mecanismos ya vigentes. Entonces, como de manera gradual vamos pudiendo incluir a la población migrante. Y de pronto puede sonar muy difícil, pero les doy un ejemplo. Fácilmente hoy hay 600.000 niños migrantes en el sistema educativo. 600.000. Tenemos más o menos una idea que solo el 20% de los niños migrantes no están estudiando. Fue un esfuerzo gigantesco de las alcaldías y departamentos con las secretarías de educación y por supuesto también del gobierno nacional a través del SGP, del Sistema General de Participaciones, permitir que esto pasara. Pero ¿cómo se hizo? Se hizo gradualmente. Sistema de salud. Tenemos más de 200.000 personas migrantes que están cotizando, que son cotizantes del sistema de salud. De nuevo, ha sido un proceso gradual. Entonces, mi respuesta muy concreta es, a medida que la gestión de recursos, a medida que la evolución misma de la población colombiana permita ir abriendo espacios para la población venezolana, vale la pena hacer. Sigue con la siguiente pregunta. Paula, por el momento solo era esto. ¿Solo esa? Perfecto, gracias. Entonces, cogiendo un poquito lo que les mencionaba en la respuesta, hoy la población regular, ¿qué puede hacer? Les mencionaba lo de poder trabajar. En materia de salud, un migrante regular puede ser afiliado de oficio al régimen subsidiado de salud. Está cubierto ya por el sistema. Puede solicitar la encuesta del SISBEN. No tienen aún acceso a los beneficios de transferencias monetarias y demás. El país todavía no tiene la capacidad para hacerlo. Eventualmente lo harán. Pero al menos van a acceder al SISBEN para la afiliación a salud. Cualquier niño, sea en situación regular o irregular, puede estudiar en el sistema educativo. No importa quiénes son sus papás, si tiene documentos, si no tiene documentos, todos los niños y niñas en Colombia que habitan en el territorio pueden acceder al sistema educativo. Pasa algo muy distinto con la población en situación irregular. La población en situación irregular no puede trabajar legalmente en el país. En caso de una situación médica, solamente puede acceder a urgencias. En casos de parto, por ejemplo, tienen atención de parto. Hay algunos temas de vacunación y epidemiológicos a los que tienen acceso en una lógica de salud pública y de lo importante que es manejar ciertas enfermedades para el bienestar de toda la población, pero no pueden hacer nada más, no tienen acceso a otro tipo de servicios o de tratamientos de largo plazo, por ejemplo. Eso es como lo más grueso. La participación cívica, ciudadana en otras cosas es limitada. Hemos identificado personas migrantes regulares que están haciendo parte de juntas de acción comunal, que han creado organizaciones de la sociedad civil. Y entre los migrantes regulares, y les doy un ejemplo que es de Bogotá, que es la única ciudad que lo tiene documentado, los emprendedores venezolanos han creado 185.000 empleos. Entonces hay como todo un matiz, todo un espectro de lo que de lo que se les permite hacer y el potencial que tienen. 185.000 empleos no es algo menor para el caso de esta ciudad. Ojalá lo pudiéramos documentar para otras y ver los beneficios. Vamos ahora. Aquí hay algunas cosas que les mencionaba hace poco. Entonces, algo que es importante entender es que si bien ha habido algunos cambios en las condiciones socioeconómicas en Venezuela, la población migrante que está en Colombia de manera sostenida en los últimos años, y estas son encuestas del DANE, ha dicho que quieren quedarse en el país. El 80% se quiere quedar en el país. Entonces, si tenemos cerca de 3 millones de personas, estamos hablando de 2.400.000 que se quieren quedar en Colombia. No es menor. Entonces, la intención de quedarse aquí es real. Que algunos decidan migrar hacia Estados Unidos luego y que haya algunos retornos, sí, sin duda eso ocurre, pero la mayoría quiere permanecer en Colombia, lo cual implica que necesariamente hay que pensar en un plan para que 2.400.000 personas no queden sin formarse, sin trabajar, sin pagar impuestos, sin contribuir al sistema de salud, sin contribuir a pensiones, etc.
La gran mayoría se han presentado entre los procesos de migración Colombia para estar aquí en el país de manera regular. El 82% han hecho los trámites ante Migración Colombia. No les interesa estar en la ilegalidad o en informalidad o en irregularidad, pero ya escondidos no, quieren estar aquí en buenas condiciones, con todo sobre la mesa, con papeles en regla. No les interesa estar de otra forma. Tenemos cifras del CISBEN de 2023, 845.000 personas que tienen su registro, 156.000 migrantes en el sistema de salud, pero las cifras más altas, la que les mencionaba hace un rato, y como les decía, 185.000 empleos. Es decir, son personas que en general quieren estar aquí por las buenas, jugando con las mismas reglas de juego de un colombiano. No un trato especial, no nada de eso, sino de qué forma, con las reglas que existen en Colombia, pueden ubicarse en el país. Y aquí hay algo importante. Uno se imagina que esto es que aprovechar esto o resolver también las cosas que les mencionaba en la diapositiva anterior es algo que de pronto solo recae en, por ejemplo, aquí están alcaldías, ¿no? Equipos locales, administraciones locales, que es solamente algo de gobierno nacional o es algo de gobierno local o de quienes trabajamos en la cooperación. En la experiencia que hemos tenido en el proyecto Integra, lo que hemos visto es que entre más actores se suman y entre más actores se articulan, toda la gestión de la migración es muchísimo más sencilla. Sin duda hay un rol fundamental del gobierno nacional porque define cómo es el proceso de regularización, si hay o no regularización. Esto es Migración Colombia y Cancillería. Ministerios de Salud y Educación definen cómo es el acceso pues a salud y educación, que finalmente se ejecutan en las secretarías a nivel municipal y departamental. Ministerio de Vivienda define si hay programas para acceso de vivienda. Ministerio de Trabajo también define las reglas a través de las cuales se da el empleo formal de la población migrante. Todo eso se define sin duda en el gobierno nacional. Pero a nivel local hay algo que nosotros hemos denominado Sistema Local de Gobernanza Migratoria y es esta articulación entre las alcaldías, el sector privado, la academia, los medios de comunicación que no pueden en ningún momento ser ajenos a esto y cómo a través de sus distintas competencias y roles aprovechan este tipo de cosas positivas que uno sí ve de la migración. Ya voy a entrar como en el detalle del rol de los gobiernos locales, pero les voy a mencionar un poco el rol de otros actores que deberían ustedes siempre tener en su radar porque hemos visto muy buenos resultados de alianzas entre los actores para la gobernanza migratoria. Sector privado, sin duda, en la generación de empleo. Tal vez lo hayan escuchado, no sé, pero hay empleos, hay vacantes de muy difícil ocupación en Colombia. ¿Eso qué significa? Que hay cargos que no se logran llenar en Colombia con población colombiana. No ocurre o porque no es tanto porque la población de pronto no tenga el perfil, sino hay trabajos que la población colombiana ya no le interesa hacer. No le interesa hacer. Les doy un ejemplo, el transporte masivo en algunas de las principales ciudades, los Transmilenio, los míos, todos esos sistemas, contratan ahora población migrante porque tienen vacantes por miles, literalmente miles, y no encuentran personas colombianas que quieran hacer parte de los sistemas de transporte masivo. Eso es un ejemplo, pero también ocurre en las cosechas, en las principales cosechas del país, incluida la de café. Quienes ahora recolectan, cosechan, son personas migrantes. Entonces, la articulación con sector privado es fundamental. Al sector privado le interesa, puede conseguir la mano de obra que no está, y son finalmente personas que terminan empleadas pagando impuestos y contribuciones. La academia desde 2015 está documentando el fenómeno migratorio y estudiándolo ciudad a ciudad, más que las universidades como de un alcance más nacional, son las universidades locales las que han venido haciendo estudios muy rigurosos, muy buenos sobre cómo es la población migrante en cada sitio, en distintos asentamientos en las ciudades y los municipios. Esa es una fuente de información valiosísima para las administraciones. Medios de comunicación, es un poquito más retador. Desde hace varios años venimos varios proyectos trabajando en la formación de periodistas
¿Y qué significa que el medio de comunicación trae por la integración? No significa que solo muestre lo bonito, no significa que embellezca o oculte cosas complejas que se presentan con la migración. Significa que se mantenga una objetividad, un lenguaje adecuado, que se informe, pues como uno espera en periodismo, con contraste de fuentes, de varias formas, pero también que se muestren los avances que puede haber en los procesos de integración. Y ya concentrándonos en lo que pueden hacer los gobiernos. Realmente hay muchas cosas que pueden hacer y que ya han venido haciendo. No es como ahora estas nuevas alcaldías les tocó el nuevo reto, nuevas gobernaciones les tocó el nuevo reto atender esto, no. Todos los 4 años anteriores hubo gestión migratoria. Entonces, aquí hay como un resumen muy puntual. Yo voy a entrar al detalle de algunas de cosas que pueden manejar desde las alcaldías y que hemos visto que sí ocurren, que sí pueden pasar, que es retador, que es difícil, sí, pero hemos visto que esto se puede hacer con buenos resultados. Entonces, creo que voy a empezar por la parte de la derecha, los primeros 100 días, que es en el momento en el que están todos. Lo primero, sin duda, es el plan de desarrollo. Esa es la hoja de ruta. Y es una hoja de ruta importante porque, pues, no es solo como de pronto hacer visible una población vulnerable que está en los municipios, es también que lo que está en la hoja de ruta se puede hacer y se le puede poner recursos a lo que no está en esa hoja de ruta, se queda prácticamente volando. Entonces, no incluir el tema migratorio en el plan de desarrollo y en el plan plurianual de inversiones en cierta medida, es quedarse un poco maniatados frente a un fenómeno que, como les decía, está y se va a quedar. Entonces, no tener las herramientas desde el marco grande, que es el plan de desarrollo territorial, puede ser un poco inconveniente después. ¿Y qué significa esto? No significa que tenga que haber necesariamente un capítulo exclusivo de temas migratorios. Algunas ciudades lo están incluyendo, otras no, no es necesario. Pero sí como en distintos momentos del plan y el proceso de elaboración se incluye ese enfoque. ¿Qué significa? Entonces, significa que hay documentos y cifras disponibles para ustedes que les permiten incluir en el diagnóstico el estado de la situación migratoria. Tengan muy presente el Observatorio de Migraciones del Departamento Nacional de Migración y el Observatorio de Migración de Migración Colombia. Ambos observatorios tienen cifras por municipio sobre la población migrante y distintas variables relacionadas con su integración, regularización, CISBEN, educación y muchas otras cosas. Esas son cifras útiles para hacerse una idea de dónde está el municipio o departamento frente a esto. ¿Qué más significa? En la formulación propiamente del plan, la próxima semana entregan los planes a los consejos territoriales de planeación, pero de todas formas después viene un proceso de discusión amplio. Permitir la participación de personas migrantes en los talleres, en las mesas de co-creación y discusión. Hay organizaciones de la sociedad civil, migrantes y de colombianas enfocadas en temas migrantes que pueden brindarles aportes para este proceso. Y en la parte del plan plurianual, esta es la parte más retadora y tiene sin duda que ver con un poco con la primera pregunta, y es la priorización. Casi que no necesariamente se destinan recursos específicamente para la población migrante, sino que se abren los proyectos de inversión, los programas presupuestales para que incluyan la población migrante. Entonces les doy un ejemplo. El año pasado, el año antepasado, Santa Marta nos propuso que quería incluir a los niños migrantes en su proyecto del programa de alimentación escolar del PAE. Como les mencionaba, los niños todos pueden estudiar en el sistema educativo. Y lo que se hizo fue hacer visible, mencionar a la población en el proyecto de inversión. En el diagnóstico, en los indicadores, se mencionaba, no había indicadores específicos para estos niños, simplemente fueron visibles, estaban explícitos dentro de distintas partes del proyecto, y eso le permitió a la ciudad poder destinar recursos para la alimentación de estos niños. Entonces son cosas relativamente sencillas que se pueden hacer. Hay otro elemento, esta es como la parte de la hoja de ruta, pero hay otro elemento importante que tienen ya varias ciudades y municipios, también algunos departamentos, y que cada municipio puede ver cuál es la mejor forma de hacerlo, y es
La mesa migratoria. La mesa migratoria es como esa comisión intersectorial en que se sientan no solamente los secretarios, sino se sientan también los secretarios con gobierno nacional. ¿Quién es de gobierno nacional? Migración Colombia, ICBF, Migración Colombia, ICBF, próximamente, perdón, Minigualdad. Se sienta también Defensoría del Pueblo, se sienta la Procuraduría, se sienta la cooperación internacional, se sienta la sociedad civil, se sienta la academia. Todos esos actores que los mencionaba hace un momento desde el sistema local de gobernanza migratoria tienen asiento en estas mesas y son espacios de coordinación, de identificar estrategias y programas que pueden permitir gestionar la migración de una forma adecuada. Son lideradas por las alcaldías, el liderazgo es de la alcaldía, en particular de la secretaría que tenga el tema migratorio. Esa secretaría es la que tiene a su vez la presidencia o secretaría técnica de la mesa. Y son espacios que permiten, que evitan algo que pasa mucho acá y es que cada uno empiece a tirar por su lado o que, por ejemplo, los cooperantes estemos todos poniendo recursos en la misma y en la misma población cuando se podrían distribuir de una mejor forma. Para eso es la mesa. Entonces, las ciudades y departamentos que tengan mesa migratoria sería ideal que la convoquen próximamente. De hecho, los decretos de creación de muchas de estas mesas definen que en el primer trimestre del año se debe convocar. Y si no, los municipios que requieran o que les interese crear una mesa lo pueden hacer y hay documentos sobre cómo se han creado mesas, hay cajas de herramientas para cómo crear y operar una mesa migratoria que desde Integra podemos poner a su disposición. Y otro elemento muy importante tiene que ver con cómo es la prestación de servicios. Mientras las alcaldías están haciendo plan de desarrollo y terminando de contratar personal y demás, de todas formas hay una población colombiana y una población migrante que está requiriendo servicios. Y lo que hemos identificado es que en muchas ciudades, municipios, hay ya espacios de atención a población migrante. Algunos de enfoque más humanitario, otros de enfoque de más largo plazo, pero existen y conocerlos y mantenerlos en marcha es importante. En particular, nosotros promovemos los centros Intégrate que están en varias ciudades capitales del país, pero donde haya espacios de prestación de servicios a población migrante y retornada y colombiana, es importante mantenerlos en marcha. Eso es como lo más inmediato, pero en general durante todo el mandato. A nosotros nos dejó muy, muy contentos un resultado que tuvimos el año pasado con Colombia Líder. De la mano de Karen, de Breiner, de Jessica, creamos un premio como reconocimiento especial en gobernanza migratoria, en gestión migratoria, que se entregó a finales del año pasado, en diciembre. Y abrimos, cuando se abrió la convocatoria del premio, a los mandatarios locales no teníamos ni idea de cuántas postulaciones iban a llegar. Yo personalmente no apostaba más de 20, nos llegaron 71, si no me equivoco. Muchos municipios y ciudades del país ya estaban trabajando por el tema de la migración y han hecho cosas por la migración. ¿Qué han hecho? Han formulado políticas públicas, han formulado programas, han formulado proyectos de integración. Ese tipo de cosas, una vez están listos los planes de desarrollo, van a poder hacerlas y Colombia Líder las está sistematizando. Todas estas experiencias van a estar disponibles para todos los equipos locales. Pero el punto ahí es, hay formas de generar cosas, de generar proyectos, iniciativas que permitan mover esto y no tiene que ser una cosa descomunal, grande, inmensa, no. Pueden ser cosas pequeñas según la capacidad de cada municipio, pero esto ayuda. Mantener el acceso de la población a servicios es fundamental, pero sin olvidar, digamos, a la población colombiana, a la población retornada. Les damos un ejemplo. Estos centros Intégrate que operan en 9 ciudades atienden a colombianos inmigrantes por igual. Tienen servicios de registraduría, por ejemplo. Registraduría solamente accede a un colombiano. O niños de migrantes que nacieron en Colombia. Tienen servicios de CISBEN. Ayuda a la matrícula de los niños de cualquier nacionalidad. Todos estos espacios de migración, mantenerlos activos en el largo plazo, pero para todas las poblaciones es fundamental y que sea para todas las poblaciones es clave
porque ayuda a mitigar la xenofobia, el rechazo desde la población colombiana que dice, porque para ellos sí, para mí no, no, está para ustedes y también se abrió para ellos, pero está sobre todo para la población colombiana. Y lo otro es cómo se pueden construir narrativas. De nuevo, no se trata de pronto permanentemente estar diciendo el mensaje de la migración es lo mejor que nos ha pasado, porque no, esa no es necesariamente una realidad o un mensaje que se va a mandar, pero sí puede haber narrativas constructivas. Y cuando las narrativas constructivas se comentan, se difunden de manera sistemática, empiezan a crear unos cambios de percepciones y de comportamientos que son súper importantes cuando hablamos de integración y de gobernanza migratoria. De la mano de todo esto hay mil cosas que se pueden hacer en las administraciones, algunas de las que nosotros hemos identificado, esta formulación de política pública migratoria, temas en MIPG que permiten tener procedimientos que habilitan el acceso de población migrante a cosas, está la generación de estadísticas locales sobre temas migratorios. eh, Tenemos también temas de recaudo tributario y presupuesto de inversiones. De un ejemplo, una de las cosas que se ha venido trabajando en los últimos años es que efectivamente, teniendo ya un porcentaje de población pobre tan alto en el país, pues de dónde recursos para atender a personas venezolanas. Pues parte del trabajo que se viene haciendo es con las alcaldías, es nuevas estrategias de recaudo tributario que han resultado muy efectivas, que aumentan los recaudos de las ciudades y que permiten generar parte de esos recursos a la atención de esta nueva población. Entonces, en 5 ciudades el año pasado, en 4 meses, se lograron 17.000 millones nuevos a lo que tenían previsto de su meta recaudo. Estos son procesos que se facilitan desde la cooperación que brinda asistencia técnica. Nosotros, en particular, desde el proyecto Integra, brindamos ese acompañamiento a ciudades y municipios para aumentar el recaudo tributario y que tengan como igual generar esto, porque esto no se va a dar por generación espontánea y conocemos bien de las necesidades de recursos de las ciudades. Pero hay múltiples formas, es de pronto salir de la respuesta inmediata de no puedo, no tengo, sino, ok, de qué manera puedo empezar a moverme dentro de lo que la ley y la norma establece para facilitar estos procesos. Yo lo dejaría ahí en este momento y si quieres podemos empezar con las preguntas. Hola Paula, listo. Por aquí tenemos varias preguntas. La primera pregunta la hace Juliana Matamoro y nos pregunta lo siguiente. Dice, ¿hay una base a nivel Bogotá por localidades que presente estas cifras de manera específica y que si se puede compartir esta base de datos? Ok, ¿hay alguna información en la encuesta multipropósito de Bogotá que maneja la Secretaría de Planeación? Nosotros directamente no la tenemos, pero sí esta Secretaría. Ahí se puede ver alguna información a nivel de localidad. Bueno, continuamos con la otra pregunta que la hace Ana Liliana Díaz. Pregunta, si la persona es migrante y solo tiene pasaporte con hijo de nacionalidad colombiana y padre afiliado en régimen contributivo, ¿la madre se puede afiliar a su núcleo familiar? De nuevo, entonces, ¿tiene pasaporte? Sí, y su hijo tiene nacionalidad colombiana y el Ajá. padre está afiliado al régimen contributivo. Pregunta si la madre se puede afiliar a su núcleo familiar. Depende de la condición de regularidad o irregularidad. Me explico. Si esta persona entró al país con su pasaporte a través de uno de los puntos fronterizos formales y le pusieron el sello, esa persona, si no se le han vencido los meses de permanencia que habilita el pasaporte, está regular y se puede afiliar. Pero si está en condición de irregularidad aún teniendo el pasaporte, no va a poder afiliarse, aún con lo del esposo y lo del niño. A veces no van de la mano los temas de salud y regularización. Entonces, ahí toca saber es cómo entró al país y y cuánto tiempo lleva dentro del país habiendo entrado con el pasaporte. Eso es lo que lo define realmente. Es un caso particular. Eh, pero depende de esa situación. Si está regular, se puede afiliar. Si no está regular, no se puede afiliar al margen del pasaporte. Listo, continuamos con una pregunta que nos hace Andrea Abril y pregunta, ¿qué se puede hacer
con las personas venezolanas que ocupan el espacio público y aparte de eso, en ocasiones dejan desechos por donde no pasan. Esa es una problemática bien compleja que hemos identificado en muchas ciudades. Y miren que las ciudades lo han manejado de distinta forma. Hay ciudades que lo han manejado de manera más policiva, eh, como retirando a la gente del espacio público por medios un poco más de fuerza. Y hay otras ciudades que se han organizado un poco más para, digamos, para las personas que duermen en calle y demás, que pasa mucho con la población migrante venezolana, a través de albergues que no necesariamente son del municipio, muchas veces los provee la cooperación internacional y demás. En general, yo les diría que aquí la respuesta tendría que ser un poco integral. Si es un tema de habitancia en calle, de que duermen en calle, sí es importante buscar la forma entre los mecanismos propios de la ciudad, que hay ciudades que tienen albergues, ya les voy a contar algunos casos, un par de casos, o con la cooperación internacional para que se puedan generar soluciones de habitabilidad para estas personas, existen. Ya en el tema del espacio público por ventas informales y demás, casi que el tratamiento es igual al que se le puede dar a los colombianos. No es una distinción en si es colombiano puede estar en el espacio público y si es venezolano, no. En general, la política que tenga la alcaldía, porque esto también varía de una alcaldía a otra y de una ciudad a otra, debería aplicarse de la misma forma. Sobre la parte de los desechos y demás, hay una cosa muy importante y es que sí hemos identificado que con la población migrante, por la forma en que, digamos, se relacionaban con el Estado de pronto en Venezuela, por el mismo proceso de desarraigo y de deterioro de sus condiciones de vida, aquí hay muchas prácticas de pronto de limpieza de salud y higiene que no se están manejando como de pronto se suelen manejar en Colombia. Y sí hay alcaldías que han tenido que trabajar muy de la mano también con la cooperación internacional en campañas de formación, en campañas de educación para esta población. Es retador, pero existen experiencias sobre eso que podrían revisar, porque de nuevo es integral. Habitabilidad, manejo de ventas informales, que va de la mano también con seguridad, pedagogía a la población, que de paso se puede hacer también con la población colombiana, porque igual también la población colombiana genera desechos y otro tipo de cosas. Pero lo que te diría es, tiene que ser un abordaje integral. Dale. Listo, seguimos con una pregunta de Esther Reyes. Nos pregunta, ¿qué tipo de empleo tienen? ¿Hay un cuadro donde se establezca los cargos que ocupan? La población migrante, no, igual que los colombianos que ocupamos distintos tipos de empleo, la población migrante también tiene distintos tipos de empleo. ¿Qué ha pasado? Ellos tienen una restricción particular y es que, por ejemplo, si son profesionales, para poder ejercer su profesión en Colombia, tienen que tener una convalidación del título ante el Ministerio de Educación y es un proceso supremamente difícil porque requiere traer unos documentos apostillados desde Venezuela a Colombia. Y eso es o muy caro o tiene tramitologías, tiene, a veces ni siquiera hay apostillas allá, que no hay consulados funcionando, solo uno. Entonces, sí hay profesionales ejerciendo su formación, ya hay médicos ejerciendo pues su carrera como médicos, hay en muchas profesiones, pero la mayoría actualmente está en sector servicios y en actividades informales. Listo, seguimos con Nori Damaso. Nos pregunta si existen investigaciones sobre población migrante en el municipio de Río Negro, Antioquia, y o en el oriente antioqueño. Sinoridad, mira que en Antioquia, la gobernación de Antioquia, en particular la Dirección de Derechos Humanos, ha sido supremamente activa con el tema de migración y ellos han venido documentando el proceso y de hecho a finales del año pasado lanzaron la mesa migratoria del departamento. Entonces yo creo que una buena fuente de información para identificar estos ejercicios puede ser esta dirección en la gobernación, dado que, digamos, tu pregunta particular es con Río Negro, pero en el oriente, que igual tiene muchos más municipios, es posible que la gobernación
ya tenga información, pero también te sugeriría, y en general a todos, hay actores desde la cooperación internacional que han venido documentando ciertas regiones del país. Pueden buscar la página, hay una página que es R4V, V de vaca, de chica, R4V, Colombia. Si ustedes buscan eso en Google, les va a mandar a una página que es del Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos. Ahí está buena parte de la cooperación internacional, no USAID. Y ellos han hecho ejercicios para muchas regiones del país. Es posible que ahí haya algo específico para Río Negro o no, hay que mirarlo. Pero en general sí tienen como datos por departamentos que pueden funcionarles también. Y sin duda vayan a los observatorios, al del DNP y al de Migración Colombia, porque ahí hay datos por municipio. Seguimos con María Trujillo, nos hace dos preguntas. La primera, desde un municipio de sexta categoría, ¿cómo se puede ayudar a los migrantes en su proceso de legalizar su permanencia en el país? Em, ¿Cómo se puede ayudar a qué? Perdón, a legalizar. Sí, ¿cómo se puede ayudar a legalizar su permanencia en el país? Bueno, listo. Entonces, digamos, en dos puntos acá. Una que tiene que ver con el lenguaje. En la forma en que está la normativa en Colombia, no se habla de migrante legal o ilegal, se habla de migrante regular o irregular. Eso para que cuando lo busquen, pues encuentren la documentación que requieren. Se habla de regularidad o irregularidad. La regularidad o irregularidad está, la define Migración Colombia y un poco la Cancillería. Las personas que cumplan con los requisitos del Estatuto Temporal de Protección que salió en 2021 pueden con Migración Colombia acceder al permiso de protección temporal. Entonces, lo que este municipio de sexta categoría puede hacer es coordinar con Migración Colombia que haya unas jornadas que ellos llaman PPT en un día, los de migración, para que en el municipio haya una jornada de PPT y que quienes cumplan los requisitos puedan sacar su documento en un día. Esa jornada la pueden hacer con Migración Colombia. Lamentablemente, para quienes están en situación irregular, toca esperar a que pues, Migración de nuevos lineamientos sobre cómo van a manejar a este 500.000 de personas que están irregulares. Y la segunda pregunta es relacionada con lo que acabas de mencionar. ¿Cómo se puede hacer una solicitud para brindar esa orientación que me nombras ahora de PPT? ¿Cómo se puede que? Qué pena, no te entendí. ¿Cómo se puede hacer una solicitud para que se haga una jornada presencial para, digamos, asesorar a las personas migrantes y que se puedan legalizar su estancia en el país? Directamente con la Regional de Migración Colombia en el departamento. Migración Colombia tiene regionales en los departamentos, pueden contactarlos directamente a ellos. El directorio está disponible en la web. Nos, digamos, Juan José Hurtado nos pregunta, ¿cómo un migrante venezolano puede tener su permiso de trabajo? ¿Su permiso de qué, disculpa? De trabajo. Eh, un migrante teniendo su PPT o la cédula de extranjería puede contratar. Simplemente teniendo ese documento puede firmar un contrato de trabajo. En este momento para esta población no se requiere un permiso adicional para trabajar, solo con el documento lo puede suscribir el contrato. La mayor carga recae sobre todo en el empleador que tiene que diligenciar varios registros y estar haciendo unos reportes periódicos, pero el migrante con el PPT puede firmar contratos de trabajo. Por otra parte, Eduard Lugo, desde la ciudad de Popayán, nos pregunta, gran parte de la delincuencia proviene de migrantes venezolanos. ¿Cómo se podría censar esta población y solicitar al gobierno para aquellos que han caído o han sido delincuentes sean expulsados de la ciudad? Las cifras que nosotros y muchos actores públicos y de cooperación manejamos y las cifras oficiales no dan cuenta que la mayor parte de los delitos sean de población migrante. No hay ningún sustento en cifras para afirmar eso. Si hay una percepción de eso que viene sobre todo de la forma en que se le hace cubrimiento mediático al tema de la inseguridad, pero no hay ningún dato en ninguna base nacional o local que sustente que son los migrantes los principales delincuentes.
En todo caso, cuando un delincuente es detenido, pueden coordinar con Migración Colombia para que Migración Colombia defina lo pertinente sobre su permanencia en el país. Y Paula, de pronto por el chat podrías escribir la página que ahora mencionaste. Claro que sí. Muchas gracias. Y mientras eso, también hay otra pregunta que nos hace Manuela Barona. Nos pregunta, para la población migrante en estado de irregularidad, ¿cómo sería el proceso para acceder a la educación superior? En este momento, la educación superior no está abierta a población migrante en situación irregular. La que está disponible para todos es la preescolar básica y media, pero la superior no está abierta para población irregular actualmente. Y finalmente, Esther nos pregunta, ¿y los que quieren devolverse, cómo lo ayudamos para que regresen a su país? Mm, Ahí hay algo muy importante. Los convenios que ha suscrito Colombia internacionalmente establecen ciertos requisitos sobre cómo debe facilitarse un retorno. Y es algo delicado porque hacerlo por fuera de de esas condiciones puede implicar se puede configurar como una violación de derechos. Entonces, si hay personas que voluntariamente están solicitando apoyo, y hago énfasis en voluntariamente, están solicitando apoyo para retornar a Venezuela, organizaciones como ACNUR y la OIM pueden ayudar a las alcaldías a facilitar estos procesos. Pero de nuevo es delicado, es bueno asesorarse de estas dos organizaciones para que se haga bien hecho. Eh, También nos escribe Ana Parry y nos pregunta, ¿cómo incluir el enfoque de género en políticas con población migrante? Fantástica esa pregunta, yo no lo mencioné en mi intervención, pero hay varias cosas aquí. Por un lado, normalmente lo que se observa en procesos migratorios en el mundo es que los que más migran son hombres. Y de hecho, cuando empezó la migración desde Venezuela, lo que veíamos eran más hombres migrando. Ahora ya hay muchas mujeres migrando y prácticamente son mitad hombres y mitad mujeres. Eso es importante porque las mujeres en estos procesos migratorios que suelen ser irregulares, no a través de los pasos fronterizos, sino a través de las trochas y demás, están sujetas a una violación, a violaciones de derechos particulares, están muy expuestas a redes de trata con distintos fines. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta para la población que está entrando, sobre todo en municipios y departamentos de frontera, y ya en ciudades y municipios del interior para poder detectar esos sitios donde las mujeres migrantes pueden estar siendo víctimas de explotación. Pero hay otro tema importante de aquí y es que la población migrante, como es altamente, digamos, la proporción de mujeres es tan alta, se empiezan a identificar ciertas necesidades, necesidades en materia de cuidado por los niños, pero también necesidades, por ejemplo, en temas de higiene menstrual que no tienen resueltas. Esas cosas son importantes. Pero además de eso, pues hay población LGBTIQ más dentro de la población migrante, que además de ser discriminada por migrantes, discriminada por ser LGBTIQ más, entonces sí es importante identificar a la población que tengan acceso en general como las otras personas a programas políticos, proyectos que puedan existir, pero también a los programas que puedan tener las ciudades y municipios específicos para población LGBTI. Hemos identificado que eso es fundamental en estos momentos. Listo, Paula, muchísimas gracias. Esas son las preguntas que había en el panel de preguntas. Agradecerte por tu participación, también a USAID a través del proyecto Integra. Y no sé si quieres hacer una conclusión final para darle paso a la próxima panelista. Claro que sí. Pues miren, nosotros, yo creo que es un tema bastante difícil de trabajar y de abordar. Yo no he visto todo el chat, imagino que además de las preguntas hay otras observaciones
sobre las percepciones que tenemos de la población migrante y son más que comprensibles y entendibles. Y con los retos de este país es muy difícil que uno venga a decirle que por favor ahora venga y atienda a otros. Sin embargo, pues Colombia ya lleva haciéndolo 8 años y le ha funcionado bien y ha podido y se están ya empezando a ver esos beneficios teóricos que le decían que a uno que tenía la migración, esos beneficios se están viendo. Y un abordaje, y lo que sí hemos visto también es que un abordaje discriminatorio, policivo y demás, termina generando más dificultades a los municipios y ciudades que uno que promueva la integración. No significa permitir que se desarrollen actividades ilegales o otra naturaleza en los municipios, no significa eso, significa que para ese 80% que quiere estar por las buenas, existan los mecanismos y para quienes de pronto están actuando por otras vías, pues también existen los mecanismos legales para manejarlo. Pero abrirle la puerta a este tema, lo que hemos visto en todos los municipios y departamentos que lo han hecho en estos últimos años es que les sirve, les funciona, les da mejores resultados que irse por el lado de la discriminación y del rechazo. Eh, uno podría decir fácilmente decir que todos los migrantes, que todos los venezolanos son delincuentes, casi que podrían decir de nosotros los colombianos muchas cosas por nuestra propia historia. Y no es cierto que todos los colombianos quepamos en ciertas cajas o apellidos que a veces nos ponen. Lo mismo pasa con esta migración y ojalá recordemos eso y recordemos también que durante décadas migramos a Venezuela y allá cientos de miles de compatriotas lograron hacer sus proyectos de vida. Por diversas razones, las cosas se invirtieron y es el momento de Colombia de darle la oportunidad a esta población.